Muy buenos días, estimados alumnos del curso de registros médicos, la materia medicina legal. Siguiendo con nuestras clases, esto comprende hasta el 2 de diciembre, y esta es la última parte de las clases. Así que esperemos que me sigan por los mecanismos ya establecidos. Y ya me dirán ustedes al final después cuando me toca a mí el examen. Bueno, vamos a contemplar las heridas por arma de fuego. Ya habíamos dado en la clase anterior una parte. Ahora vamos a ver los efectos que causa en el organismo las armas de fuego. Que miran los orificios de entrada de las balas, su trayecto y el orificio de salida. ¿Qué es lo que se busca con el orificio de entrada? Se busca cuál es la constante de la bala, cuáles son los anillos erosivos, su contusión, su penetración. En los efectos secundarios se buscan los tatuajes y las zonas de aguamiento. En el orificio de penetración se busca su localización. Si la localización fue en un área del cuerpo, la forma típica, si su localización fue atípica, boca, oído, ángulo interno de los ojos, debajo de las mamas, las axilas, bajo las axilas y demás. ¿Cuál es la forma típica? Ya sea circular del disparo, perpendicular, oval, disparo oblicuo. Si fue estrellado, si fue atípico, si la bala que causó la muerte tuvo obstáculos, si tuvo escoraciones, si fue en el plano óseo subcutáneo, si fue sobre la epidermis. También se mira el tamaño del diámetro en común de la bala, también se mida el diámetro del proyectil, cómo fue deformado el disparo, cuáles son los mecanismos por donde entró el proyectil, eh, si hubo suciedad también en la entrada del proyectil, las características, cómo fue la localización en su piel, cómo hubo las formas circulares del distado, hubo forma perpendicular, hubo disparo oblicuo. Se toma la importancia médico-legal en ver el diagnóstico del orificio, la determinación de la naturaleza de la herida y la determinación de la dirección del disparo. Se toma en cuenta los tatuajes, son los puntos oscuros alrededor del orificio de entrada. Cómo fue el mecanismo, cómo fue la quemadura causada, cómo fue los granos de pólvora que quemaron la piel, la dermis, la epidermis, cómo fue el disparo, si fue oblicuo, si fue perpendicular, si fue circular, la distancia del disparo, la presencia también, si fue próximo a boca de jarro o fue a distancia. Si cómo fue la presentación, si es lavable ante la ropa que penetró. Tiene que ver con los diagnósticos, tiene que ver con el orificio de entrada, la distancia, la naturaleza, la identificación del arma empleada. En las zonas de ahumamiento, que son los falsos tatuajes, también son considerados, que son depósitos de humo que se presentan por la combustión al entrar en la piel. Eh,
¿Cuál es el mecanismo, el negro del humo? ¿Cuáles son las características de esa, si el tatuaje es coloración negra o es una coloración pardo oscura? Diagnóstico para la entrada de la bala y para la determinación de la distancia de la bala. El trayecto de la bala. Es muy importante señalar en el trayecto de la bala porque la bala no va por una entrada y una salida. También tiene que tener, la bala puede tener desviaciones, se puede quedar depositada en el cuerpo. Ahí puede haber cambios inesperados y sorprendentes, de estos fenómenos. Puede haber hasta balas giratorias que se pueden deslizar por el tórax, por el abdomen, por la cavidad de la región dorsal, por se tiene que verificar los ángulos, ya sea puede haber una bala que va de ida y vuelta, si hay ángulos agudos, si la bala penetra en el cráneo. Entonces, por eso es muy importante la y es muy útil la dirección del disparo. A falta de, también por ejemplo, en el caso de desnutrición, perdón, voy a decir desnutrición, de putrefacción, tiene que ver con el arrastre de las esquirlas. También tiene que ver los tipos de huesos, si todos son huesos planos, como el cráneo, la costilla, si hubo una perforación regular, dónde salió, dónde tiene, si salió del hueso, dónde tiene las esquirlas. Hay que ver si fue único o múltiple, si tiene direcciones rectilíneas o desviaciones. Ahí se va a ver también el calibre, si produjo hemorragias, etcétera. Las fibras de ropa, los fragmentos del proyectil. Todo eso me va a determinar a mí, le va a determinar al médico la dirección del disparo y la retención del proyectil y todos los fragmentos que lleva el proyectil. Entonces, es muy importante señalar todos estos mecanismos no es simplemente disparar y que la bala, no, todos esos mecanismos tienen que ser tomados en cuenta por parte del médico forense. Otro de los aspectos que también tiene que ver son las asfixias, las ahorcaduras y las estrangulaciones, que también son otros mecanismos. En el caso de las asfixias mecánicas, que es el bloqueo de entrada de oxígeno al cuerpo, y que puede ser donde se obstruye el árbol respiratorio, inmediatamente causa la muerte de la persona. Puede ser por vía externa o puede ser por vía interna. Por vía externa es la oclusión de la nariz o la boca, la comprensión del cuello, arcadura o estrangulación, y la comprensión torácica. O la vía interna puede ser por vía de un sólido, ya sea bolo alimenticio o una mordaza. Puede ser por líquido en el caso de una sumersión y puede ser también por gas, ya sea una sofocación por confinamiento o por un gas tóxico. Entonces, estas son las formas también que se incluyen para revisar. Hay una sintomatología general que ya presentan serie de connotaciones comunes, como no se pueden diagnosticar así simplemente, y la autopsia en estos casos tiene que ser completa.
Ellos toman en cuenta también las livideces, que son las manchas, ya sea las más grandes o oscuras en el cuerpo humano, la cianosis, que es la coloración de los labios, el rostro y el hecho de las uñas, las petequias, que es la mucosa de los párpados, las mucosas de la boca, los labios internos del de el carrillo. Deben ser examinadas de forma de cadáver completo eh, para determinar las causas de su muerte. En el caso, por ejemplo, de ahogamientos y demás, tiene que ver con las espumas bronquiales, los edemas pulmonares, en el caso, como yo le he señalado, en el caso de los ahogamientos. Y tiene que haber, en el examen también se hace un examen interno que tiene que ver con la congestión, porque los órganos se encuentran muchos encharcados en sangre, el peso de los pulmones y las petequias. Que las petequias, acuérdense que son la mucosa de los párpados, la mucosa de la boca, del labio interno, etcétera, de la boca. En el caso del caso de oclusión, debemos tomar en cuenta también la sofocación que sufre la persona, ya sea por lesiones, porque le ocurre una oclación, le tapan la nariz o la boca, por la equimosis, la que tiene que ver con la cara interna de los labios y la mucosa nasal, por laceraciones, que es la cara interna de los labios, cuando produce el choque de los dientes, que produce daños cortantes sobre los labios y que produce hemorragia. También hay que ver las lesiones groseras que tienen alrededor de los orificios respiratorios y también ocasionadas por también el caso de las uñas. Y en la nariz, las deformaciones que tiene el rostro y la contrarrestan con la existencia de sus labios. Las lesiones, se debe buscar todas las lesiones que hayan ocurrido alrededor del área, los golpes en la cabeza que puedan haber producido la persona que asesina, las lesiones de lucha, porque eso también muchos se defienden en todo lo que se ven en el torso de las manos y en el torso de las muñecas. Entonces todo eso se toma en cuenta en el caso de sofocación. Como la oclusión, la persona tarda un poco en morir, entonces se producen lesiones alrededor del cuerpo. En el caso de la comprensión del cuello, de las horcaduras y de las estrangulaciones, la ahorcadura es otro mecanismo de asfixia, en la cual el sujeto hace un lazo sobre un lugar fijo y se suspende y por la misma fuerza se comprime el cuello. Entonces hay que buscar externamente el surco, porque toda ahorcadura produce un surco alrededor del cuello próximo a la mandíbula, que es el punto de máxima presión. Y también tienen que buscar el lado de los nudos. Internamente se buscan todas las lesiones producidas en la musculatura del cuello y en la transimulación del cuello, a descartar los infiltrados hemorrágicos, porque las arterias carótidas
se desgarran al aguantar el cuerpo, entonces producen hemorragia. Entonces hay que determinar cuándo se ahorcó la persona si forma consciente. Las estrangulaciones podemos encontrar de tres tipos. Hay estrangulaciones por lazo, manual o por brazo militar o barrotes. Entonces hay también por lazo, le rodean el cuello a la víctima. Manual es la lesión que hay en el esqueleto traqueal. Y por barras o antebrazo es la fractura por estrangulación. En la comprensión torácica hay lesiones que se producen sobre las vértebras costales originadas por la presión sobre el tórax. Hay hiperflexión de las costillas que no dejan marca exterior, sino interna. Y al interior de la columna se detectan las fracturas de las costillas, etc. Los mecanismos violentos, vía respiratoria, presencia de objetos extraños que no permiten la entrada del oxígeno y producen la muerte por la asfixia. En el caso de sumersión, cuando se sumerge la cabeza en líquidos, paraliza todo lo que es la respiración voluntaria, aumenta el dióxido de carbono, se refleja rápidamente en el cerebro, en las vías respiratorias y le causa la muerte a las personas. Y también acuérdense que por sofocación la muerte también se puede producir por el confinamiento. Hay muchos casos hasta en películas y eso que hablan de este tipo cuando meten estos migrantes pobrecitos en los contenedores, etcétera, y lo sellan, mueren por sofocación. Y por último, los accidentes de tránsito que producen lesiones dentro del cuerpo humano. Hay lesiones por atropello, ya sea de forma completa, por el choque que impacta al organismo. Hay que ver cómo cayó el cuerpo por el choque. Y hay también lesiones y muerte por arrollamiento. Por las personas, en el caso de aplastamientos y en las ruedas, que las ruedas le pasen a la persona por encima. También hay arrastre, donde deja también las ropas, los tejidos, etc. Y de forma incompleta, que provocan lesiones en el impacto sobre el vehículo, las fracturas que se producen por los parachoques, etcétera, lesiones, la caída del cuerpo, y también hay por arrollamiento y arrastre. Estas son formas y los tipos de lesiones sobre el cuerpo humano que revisan los médicos forenses en los casos médicos legales. Bueno, vamos a quedar aquí en la clase de hoy hasta el próximo martes.